Hola a todos, espero se encuentren muy bien. En este video hablaremos sobre un caso de aplicación del modelado y estimación en regresión lineal. Este video hace parte del contenido de la materia Fundamentos de Modelado Estadístico de la Universidad de los Andes. Supongamos que usted se encuentra en el salón de clases y está previo a la realización de un examen o una prueba importante para pasar esta materia. De alguna forma, usted pudo acceder a un histórico de 400 datos sobre el desempeño en esta prueba determinada. En esta base de datos usted tiene columnas que es de información relacionadas con el tiempo de estudio, la asistencia a clases como un porcentaje, el nivel de estrés, las horas de trabajo como una actividad laboral y el uso de redes sociales. Además, para cada fila usted o realización, usted cuenta con el puntaje que esa persona o ese dato, esa realización obtuvo. Teniendo en cuenta esto, ¿qué cree que usted podría llegar a realizar o a pensar teniendo en cuenta lo visto en previos videos sobre el modelado y la estimación en regresión lineal? También todo lo visto en clases magistrales. Listo. Teniendo en cuenta entonces el caso de aplicación visto anteriormente, en el cual tenemos 400 datos de realizaciones para variables explicativas y variables de respuesta, es posible entonces iniciar y aterrizar el modelado y la estimación a algo más cuantitativo, lo cual se realizará en el software R. Entonces, este es el software R. Tiene generalmente cuatro ventanas. Esta es la ventana del código. Esta ventana de acá es donde se puede ir corriendo las líneas por líneas del código. Aquí se guardan variables, parámetros y en esta parte de acá se pueden guardar em, gráficas e instalar paquetes, mirar ayudas sobre funciones, entre otros. Entonces, para iniciar el código, lo que generalmente se usa para iniciar es tener las librerías necesarias. En este caso vamos a tener tres librerías. La primera sirve para em, leer archivos Excel. La segunda y tercera son librerías que sirven para generar gráficos. Lo siguiente importante es determinar la ruta del archivo, y es que yo voy a tener mi archivo de datos guardado localmente en algún lugar y necesito poder llegar a acceder a ese lugar. Entonces, mediante esta fórmula de acá, set working directory, yo llego a donde tengo los datos guardados. Luego, entonces, ya teniendo en cuenta las librerías y dónde están las rutas, puedo cargar los datos. Para esto se puede hacer uso de la fórmula read Excel y dándole el nombre del archivo como tal, se pueden cargar los datos. Vamos a cargar lo que tenemos hasta este momento. Entonces, cargamos las tres librerías, cargamos la locación en la que me encuentro, aquí se puede ver, y entonces ya podemos cargar los datos y podemos mirar los datos. Entonces, aquí tenemos los datos del video 5. Entonces podemos ver que está en cada una de las columnas, que son las variables: tiempo de estudio, asistencia a clases, nivel de estrés, horas de trabajo, uso de redes sociales, puntaje final. Y podemos ver también que se guarda acá en el propio programa, por decirlo así. Y pues ya podemos modificar los datos, trabajar con ellos más que todo. Entonces, para iniciar podemos hacer un análisis descriptivo básico. Entonces, para hacer un análisis descriptivo básico se puede partir de el resumen de los datos. Entonces, aquí en la parte de abajo podemos ver estadísticas descriptivas básicas como valores mínimos, mediano, la mediana y el valor máximo, así como cuantiles, que son otro tipo de estadística importante. Y así podemos ir viendo cómo es la dispersión o los valores que pueden llegar a tomar cada uno de estos datos. Ahora, con el fin de poder realizar gráficos descriptivos básicos, podemos transformar la base de datos a una base de datos que llamaremos long. La base de datos long se caracteriza por tener esta estructura de acá. Entonces yo tengo el puntaje, vean que este puntaje realmente es el mismo, este de acá, pero entonces lo estoy agrupando por variable y su valor. ¿Esto para qué sirve? Para poder trabajar gráficas de forma más sencilla. ¿Gráficas como qué? Gráficas que me den análisis descriptivo como el boxplot. Entonces, con este código que hace parte de la librería ggplot, podemos hacer un boxplot muy fácilmente. Entonces, aquí se va a ver la gráfica y entonces se puede ver un boxplot individual por variable, un- ya que cada variable tiene una escala diferente. Entonces, aquí podemos volver a ver de manera gráfica varias de estas estadísticas que ya calculamos o ya determinamos anteriormente.
Seguidamente podemos hacer un histograma haciendo uso de este código en el cual pues es posible ver más o menos cómo ya ese patrón o cómo se comporta cada una de las variables de acuerdo pues a sus propios datos. Ahora ya podemos iniciar entonces de esta forma con un análisis gráfico más robusto y con robusto me refiero a hacer análisis de gráficos de dispersión. Entonces, esto con el fin de poder mirar cómo se comporta cada una de las variables con respecto a la variable de respuesta. De esta forma, al correr esta línea de código, entonces vamos a tener distintas gráficas. Vamos a ver, entonces, por ejemplo, en el eje Y, cuál es el puntaje y en el eje X, los valores que pueden tomar, digamos, la asistencia a clases. Ya sabemos que es un porcentaje y va de 0 a 1. Lo mismo con las horas de trabajo, nivel de estrés, tiempo de estudio y uso de redes sociales. Hasta este punto, entonces ya podemos empezar a hablar un poco de modelado. Por ejemplo, podríamos decir que se ve a partir de estas gráficas, y acá hay una línea que lo que hace es como obtener como una línea recta por todos los datos, que podría ser una regresión lineal, dado que aquí se pone LM, Linear Model. Entonces podemos ir mirando esa pendiente de esa recta o el efecto, si lo quieren pensar, de la variable explicativa contra el puntaje, que es la variable de respuesta. Por ejemplo, es fácil identificar que horas de trabajo, nivel de estrés y uso de redes sociales parece que son tres variables explicativas que no tienen incidencia en el puntaje. ¿Por qué? Porque su pendiente es básicamente cero. No se ve una pendiente ni positiva ni negativa, más bien se ve una línea plana. También sus datos se ven bastante dispersos y sin algún tipo de tendencia. Sin embargo, en cuanto a la asistencia a clases, podemos ver que ya se ve una pendiente positiva y unos datos bien dispersos. En cuanto al tiempo de estudio, se ve que también hay una pendiente positiva, sin embargo, los datos están concentrados hacia un punto en específico, hacia de 0 a 20 horas de estudio. Entonces, ¿qué podríamos pensar en este momento? Podríamos pensar en agregar al modelo asistencia a clases y tiempo de estudio de esta forma y pues realmente no sería algo tan descabellado. Sin embargo, en el video anterior de modelado vimos que se pueden realizar transformaciones. Es por esto entonces que en la siguiente línea de código lo que yo estoy haciendo acá es que a datos video 5, que es nuestra base de datos original, le estoy agregando una nueva columna que se llame logaritmo del tiempo de estudio. Y agregué una nueva columna que realmente es el logaritmo natural del tiempo de estudio. ¿Por qué? Porque entonces, como lo vimos en esta gráfica, los datos parece que están muy concentrados y con el logaritmo buscaríamos que estos se proyecten o se establezcan más cerca a la línea recta que se marcó ahí en la gráfica. Entonces, vean que si vamos a datos video 5, entonces yo ya tengo una nueva columna. Listo. Entonces, como cambiaron la base de datos, vuelvo a sacar el log de los datos. Ya saben para qué sirve. Y de esta forma vuelvo a generar el mismo gráfico que ya había generado. En este gráfico es posible ver entonces las mismas gráficas de asistencia a clases, horas de trabajo, pero ya se ve una nueva gráfica, que es el logaritmo del tiempo de estudio. Entonces podemos ver que en este caso ya los puntos están un poco más centrados, no están tan conglomerados hacia un punto de la gráfica y de esta forma entonces ya podemos seguir con la estimación del modelo. ¿Por qué se hace la transformación realmente logarítmica? Porque se puede llegar a pensar que al inicio las horas de estudio ayudan bastante para mejorar el puntaje. Sin embargo, va a llegar un punto en el que por más horas de estudio que yo tenga, no se va a mejorar el puntaje. O sea, va a llegar a un límite, tal como se describe una gráfica de un logaritmo. Entonces, en este punto, para estimar el modelo de regresión lineal, podemos hacer uso de esta siguiente línea, en la cual se utiliza la fórmula LM. LM es la fórmula con la que se estiman modelos de regresión lineal. ¿Y cómo se estima? Entonces yo le paso por parámetro cuál es la variable de respuesta, luego le paso este simbolito de aquí, el cual me dice que está explicado por, y acá lo que yo hago es que le pongo un punto, el cual me toma todas las variables que hayan en el data frame, o sea, me va a tomar todas,
Sin embargo, yo lo que le estoy dando acá es un menos horas de trabajo, menos tiempo de estudio, menos nivel de estrés y menos uso de redes sociales. Es decir, que estoy tomando todas, excepto estas, con el fin de obtener solamente asistencia a clases y el logaritmo del tiempo, logaritmo natural del tiempo de estudio. Y le tengo que decir que esta data viene de datos video 5, tal como ya lo tenía. Puedo correrlo y seguidamente puedo hacer una revisión del modelo. ¿Qué me tiene este modelo? Entonces, la primera revisión que uno puede llegar a tener es un resumen del modelo. Con este resumen es posible ver entonces cuál es la fórmula del modelo de regresión lineal, sus coeficientes estimados para cada uno de los betas, su desviación estándar, el valor t de significancia individual y el p-valor asociado a ese valor t. También es posible encontrar distintos datos importantes, tal como el R cuadrado y el R cuadrado ajustado. También es posible encontrar el F de el estadístico de prueba de significancia global, sus grados de libertad y el p-valor de esta prueba, por decirlo así. A partir de lo visto anteriormente en R, fue posible entonces realizar un análisis descriptivo básico obteniendo estadísticas descriptivas tales como la media, la mediana, los valores máximos y mínimos, y también fue posible desarrollar un análisis gráfico en el cual se pudo encontrar patrones y tendencias de cada una de las variables explicativas versus la variable de respuesta, la cual es el tiempo. Con este análisis gráfico fue posible entonces dar a conocer el modelo con el cual se continuaría y se estimaría, teniendo en cuenta estos patrones y ya aplicando lo visto en videos anteriores sobre el modelado en regresión lineal. En este momento lo que haremos es una interpretación del modelo obtenido, ya que pudimos estimar el modelo y ahora vamos a ver qué es lo que nos dice este. Como punto de partida vamos a tener que el puntaje obtenido está explicado por un beta 0, el beta 1 relacionado al porcentaje de asistencia a clases y un beta 2 que está relacionado con el logaritmo del tiempo de estudio. Recordemos que esta variable se le dio un poco más de funcionalidad al implementar esta transformación. Y por último tenemos el error. Entonces recordemos la salida que obtuvimos de R. Entonces tenemos el resumen del modelo y pasaremos a mirar punto por punto qué es lo importante de este. En primer lugar, de la salida es muy importante observar que es posible ver cuál es la fórmula de ese modelo. Podemos ver qué variable de respuesta tenemos y qué variables de explicativas o predictoras estamos teniendo en cuenta. Luego podemos ver los coeficientes como siguiente valor muy importante a tener en cuenta. Entre estos el estimado. Pasemos uno por uno. En el intercepto tenemos un estimado de 19.11. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Este es el puntaje esperado cuando la asistencia es igual a 0 y el logaritmo del tiempo de estudio es igual a 0. Es decir, cuando el estudiante no asiste a clases y no estudia. Esto sirve bastante como un punto de referencia. Luego seguimos con el beta o el estimado de asistencia a clases, el cual es igual a 23.30. Este quiere decir que por cada incremento de una unidad en la proporción de asistencia, el puntaje final aumenta en 23.3 puntos en promedio, cuando se mantiene el resto constante. Esto implica que cada 10% extra de asistencia aporta alrededor de 2.3 puntos en el puntaje obtenido. Por último, tenemos que un aumento en el logaritmo natural del tiempo de estudio incrementa el puntaje final en 2.6 puntos. Es por esto que el estimado es igual a 2.6. Todo esto manteniendo las demás variables constantes. ¿Por qué es tan importante una vez más la transformación en este caso? Es muy importante porque la transformación logarítmica refleja que al inicio estudiar más horas tiene un gran impacto, pero luego los beneficios se reducen. Entonces por esto se tiene una forma un poco más funcional de este modelo. Luego tenemos en la salida un r cuadrado igual a 0.25 y un r cuadrado ajustado muy similar.
Con este valor de R cuadrado se tiene que el modelo explica aproximadamente 25.6% de la variabilidad del puntaje final. Esto indica que el modelo captura una parte importante, pero todavía hay otros factores no incluidos que también afectan este desempeño. Luego tenemos el F estadístico, que es igual a 68.47, al cual se le tiene asignado un p-valor mucho menor a una significancia establecida como el 0%. De hecho, es prácticamente cero. ¿Esto qué quiere decir? Que el modelo en conjunto es altamente significativo, es decir, al menos una de las variables incluidas realmente ayuda a explicar el puntaje. Finalmente, ¿qué se podría decir de este modelo? Se podría decir que el puntaje de los estudiantes sí está influenciado por la asistencia a clases y el tiempo de estudio. ¿Por qué? Porque como se puede ver en cada uno de los betas o de los estimados, este tiene unos códigos de significancia bastante marcados a ser muy significativos. También se puede encontrar, por último, que tanto la asistencia a clases como el tiempo de estudio son variables que son positivas con respecto al puntaje final. ¿Qué quiere decir esto? Es que al aumentar la asistencia a clases, lo que se espera es que el puntaje final aumente. Lo mismo pasa con el tiempo de estudio. Sin embargo, ya tenemos la salvedad de la transformación, con lo que se puede decir que al aplicar esta transformación se tiene mucho más aterrizado esta variable explicativa a lo que puede llegar a pasar en la realidad. Muchas gracias por reproducir este video. En este fue posible entonces realizar un caso de aplicación concreto en el cual se tenían pocas variables explicativas y una variable de respuesta y poder realizar un ciclo completo del modelado con el fin de poder estimar un modelo de forma contundente y completa a partir del uso del software R. Muchas gracias.